Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracia y paz sean sobre cada uno de ustedes y sus familias. Sean todos muy bienvenidos a Matrimonios, Parejas Extraordinarias. La mejor excusa para que tú y tu cónyuge se puedan conectar cada viernes a fin de disfrutar de un espacio que es dedicado exclusivamente a mejorar tu relación de pareja, con un contenido de orientación y consejería. Así que hoy, 10 de marzo, tenemos un programa desarrollado para que aquellos que buscan cada día agregarle valor a su relación de pareja, y para eso cada viernes nos conectamos aquí, ¿verdad? Y poder escuchar, platicar, dialogar acerca de estos temas que pues obviamente le suman a nuestra relación de pareja. Así que, como cada viernes, un servidor aquí presente, Rooster Peña y Erika Domínguez, les damos la cordial bienvenida en esta noche con un tema súper especial. Es continuación del pasado, así que si tú no escuchaste el pasado, te invitamos que cuando termines de escuchar pues escuches el pasado, ¿verdad? El tema pasado, que es el 51, y yo sé que va a ser de edificación para tu vida y para alguien que conozcas, que sabes que está pasando quizás por diferentes situaciones en su matrimonio. Yo sé que va a ser de gran bendición para esa persona. Sí, así mismo puedes entrar y ver todos estos programas en nuestra plataforma, en el canal de YouTube, Matrimonios, Parejas Extraordinarias. Ahí lo puedes buscar también. Hay pues unos 51 programas y seguimos sumando. Número 52 hoy. Queremos que usted reciba lo mejor de lo mejor. Características de un pacto. Características de un pacto es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Y la realidad es que te invitamos a que tienes tu pareja ahí, tráela a tu lado y que juntos podamos ahora, aquellos que tienen un cafecito ahí al lado, o aquellos que tienen chocolate o no sé, pero empecemos a disfrutar desde ahorita ya. Características de un pacto. Si bien es cierto, podemos ir citando las características una a una, ¿verdad? Y vamos a ir abordando cada tema lo más que podamos, lo más conciso posible, y que usted pueda ir absorbiendo todo esto que esta noche traemos para usted. Número 1. Los pactos inician motivados por el beneficio de la otra parte. Cuando se inicia un pacto, no se motiva a otra cosa más que beneficiar a la otra persona. Por ejemplo, el pacto que Jonathan hizo con David. Cuando nosotros leemos en 1 Samuel 18, 2 al 4, dice que Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no le dejó volver a la casa de su padre. Jonathan, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él, con David. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su capa, su arco y su cinturón. Dice 1 Samuel 18, del 2 al 4. Si nosotros notamos aquí, Jonathan tomó la iniciativa en este pacto. Fue él quien decidió adelantarse a iniciar este pacto. Pero notemos que lo primero que se hizo fue un pacto de entrega.
un pacto de entrega. Muchos tal vez me están escuchando ahorita y dicen, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con una relación? Aguánteme tantito, espéreme un momentito y nosotros vamos a ir abordando hacia allá, caminando hacia allá. Y sé de que lo primero que se hizo fue un pacto de entrega. O sea, Jonatán le dio el manto, la túnica, la capa, el arco y el cinturón a David. La motivación de Jonatán para hacer un pacto nació de su aprecio por David y no de un deseo egoísta para manipular a David a fin de obtener algo de David. Otros ejemplos que podemos leer en las escrituras es el de Ruth, cuando hizo un pacto con Noemí al decirle, no insista que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas iré yo, y donde tú mores yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieras, allí moriré, allí seré sepultada. Eso está en Ruth 1 del 16 al 17. Ahora, Noemí, la suegra de Ruth, no tenía nada, si nosotros nos fijamos, ella no tenía nada que ofrecerle a Ruth. Y aún así, el compromiso de Ruth nace, ¿verdad?, de la preocupación que ella tuvo por su suegra, por el bienestar de su suegra. Su suegra no tenía nada que ofrecerle, pero Noemí decide hacer ese pacto. Entonces, sepa con claridad, con total claridad lo siguiente, y para aquellos que toman apunte, tome nota. Los pactos nacen por el deseo de ministrar a otra persona, ¿sí? No de manipular o controlar para obtener algo a cambio. Esto está bien claro. Y la realidad es que este aspecto, esta característica del pacto se plasma con total transparencia y con total claridad en el pacto de Dios con Noé. El Creador tomó la iniciativa de dejar fuera de su juicio a Noé y a su familia. El Todopoderoso es quien decide sacarlo de toda la inundación que iba a acabar con la vida en la tierra. Dice Génesis 6:9 que Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre estuvo fielmente con Dios. Sin embargo, Dios no estableció, escuche bien, un pacto con él, con Noé, para que éste lo amara, sino que nació del deseo divino. Ese pacto nace de parte de Dios, de parte del Creador. Es su deseo darle un bienestar a Noé. Fíjense, en este pacto no se esperaba nada por parte de Noé, para que seamos claros, nada. ¿Sí? Pero cada vez que vemos un arco iris en el cielo, sabemos que se trata de una señal que nos recuerda que en el antiguo pacto divino hubo esa relación. De la misma manera, en el pacto matrimonial, cada cónyuge se compromete con el bienestar del otro, y desde luego es evidente que si los dos guardan el pacto, si ambos guardamos el pacto, ambos saldremos beneficiados. Sin embargo, es imperativamente necesario, es muy necesario recordar que lo que motiva no es la gratificación personal, sino la entrega para el bienestar del otro. O sea, el motivo por el cual yo estoy con Erika es porque quiero entregarle lo mejor a ella. Así es usted. Y para entregarle lo mejor a la otra persona tiene que existir un amor, ¿no? Hablamos primero de David y Jonathan. Ellos eran amigos y había un amor en ellos, ¿verdad? Un amor de amigos, un amor fraternal. Hablamos de Ruth y de su suegra.
y a lo mejor diría uno, ay, su suegra, ¿no? Todo el mundo le echa a la suegra, pero Ruth amaba a su suegra como si fuera su madre. Sí, o sea, por eso se quedó con ella, porque había amor. Entonces vemos aquí el pacto de Dios con Noé. Dios amaba a Noé, Dios amaba pues a su creación, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Hizo un pacto con él. Dijo, cuando tú mires esta señal, este arco iris, tú vas a saber que yo estoy contigo, ¿verdad? Que este es mi pacto, que no voy a destruir esta tierra porque te amo, porque nos ama, ¿verdad? Y ese es un pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y así como en el matrimonio, nos unimos en matrimonio, pero nos unimos porque en primer lugar nos amamos, ¿verdad? Porque hay un amor, hay algo que nos une, ¿sí? Porque si no te amo, pues no voy a buscar el bienestar tuyo, al contrario, ¿no? Si no te amo es un contrato. ¿No? Exacto. Entonces, el hacer un pacto con tu cónyuge es porque vas a buscar el bienestar de la persona con la que te estás casando, no tu bienestar. Así es. Este pacto, como les comentaba, realmente no esperaba nada por parte de Noé. O sea, ¿necesitaba Dios un arca? Pues no. No. Ahora, en los pactos hay otro punto, que en los pactos se hacen promesas incondicionales. ¿Sí? En los pactos se hacen promesas incondicionales. ¿Y a qué nos referimos nosotros con esto? El pacto del Creador con Noé y sus descendientes no se basaba en el comportamiento de ellos. Y quiero aclarar algo aquí. Porque esto no significa que el pacto divino no lleve implícita, no lleve dentro de sí una respuesta humana. ¿Ya? Dios le indicó a Noé que construyera un arca para él, su familia y los animales. Es decir, en teoría, si Noé no construye el arca, no se salva. ¿Sí? De manera que, aunque el pacto no esté condicionado por el comportamiento del otro, por el comportamiento del hombre, del ser humano, aún así presupone una respuesta del ser humano. Y es por esto que la respuesta que dio Noé fue un claro indicio de que él aceptaba a sí mismo también el pacto que había Dios iniciado. ¿No? Porque si él no está de acuerdo, pues simplemente no hace nada, ¿verdad? Las palabras más significativas, por ejemplo, el compromiso de Ruth con Noemí, no son expresiones condicionales tampoco. Por ejemplo, ella dijo, iré contigo. Ella no dijo en ningún momento, iré contigo a tu tierra y veremos qué pasa. Si me va bien, pues me quedo contigo. Si no, no. Ella no dijo, si todo marcha bien, me quedo. Si no, no, regreso a mi pueblo. Ella no dijo eso. No exigía un condicionamiento de este tipo en el pacto de Ruth. ¿Sí? Ruth con Noemí lo que hace es que, al contrario, su pacto era incondicional. Y y Noemí, la suegra, no tenía nada que darle. No tenía nada con qué ahora sí cuartearla, con qué amarrarle. No. O sea, Ruth se entrega a este pacto incondicionalmente, ¿no? Entonces, un esposo, una esposa reconoce que ha dedicado poco tiempo de calidad a su cónyuge para escucharla, prestar atención a sus intereses, sus alegrías y sus luchas. Entonces, cuando se da cuenta de esto, establece un pacto de escuchar con atención para saber lo que su esposa piensa y siente. De ese modo, podrá ocuparse mejor de ella. Si su disposición a escuchar no se basa en el estado de ánimo de ella, la forma de comunicarse o lo que transmita, ¿verdad? Entonces su compromiso será incondicional. El esposo se compromete a escuchar sin más y se acabó. O sea, él se compromete a escuchar, ¿verdad? Ahora bien,
Para que la esposa reciba el beneficio de ese pacto que ese esposo decidió hacer, ¿verdad? Ella debe estar dispuesta a conversar, ¿sí? A dialogar, a compartir sus pensamientos, sus ideas con su esposo, ¿sí? Si la esposa se niega a hablar, entonces se frustra el compromiso del esposo a escucharla, obviamente. Pero no se revoca el pacto. Por esto no se rompe el pacto. Es decir, él no ha renunciado al pacto de escucharla, de prestar su oído, de poner atención, sino que su esposa, al negarse a conversar, se pierde del disfrute del beneficio del pacto. Esto lo vamos a explicar un poquito más. El pacto de Dios jamás se basa en nuestra actitud. Y esto va a sonar chocante para algunas personas. El pacto de Dios no depende de nuestra actitud. No se limita a nuestra actitud. O sea, lo que el Creador pacta no depende de nuestra actitud. Por ejemplo, Dios se ha comprometido a perdonar los pecados, a perdonarnos. Y ese es un pacto que es incondicional. Sin embargo, para yo poder experimentar el perdón divino, yo necesito reconocer mis pecados, mis faltas, ¿sí? Tal y como leemos, por ejemplo, en 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, la promesa del pacto de Dios de perdonar no está condicionada por mis respuestas. El pacto de Dios sigue ahí. Dios ha provisto lo necesario para nuestros pecados y siempre está dispuesto a perdonarnos. Él no renuncia a su promesa de pacto, pero, y aquí viene el gran pero, para que podamos experimentar el beneficio de esa promesa, de ese pacto, necesitamos creer la fe en la obra de Cristo al confesar nuestros pecados. ¿Sí? Nosotros hemos visto entonces que los pactos matrimoniales se caracterizan por promesas incondicionales. En las ceremonias nupciales, el pacto se hace y se expresa en términos incondicionales. De ahí que en muchas ceremonias se le pregunta, por ejemplo, al esposo, ¿aceptas a tu mujer aceptas a esta mujer como esposa para vivir con ella en el santo estado del matrimonio? ¿La amarás, consolarás, honrarás y cuidarás de ella tanto en la salud como en la enfermedad, dejando de lado a las demás? ¿Le serás fiel hasta la muerte, hasta que la muerte los separe? A lo que el esposo responde con un asentamiento, seguido de una promesa similar por parte de la esposa. O sea, ambos se comprometen, dicen, sí acepto, ¿sí? En medio de todas las circunstancias. Entonces, este es precisamente el lenguaje del pacto matrimonial, del pacto, no del contrato matrimonial. Este es el lenguaje del pacto matrimonial, que es muy distinto al del contrato. Es lamentable que en innumerables ocasiones, una vez que la pareja se ha comprometido verbalmente con una relación de pacto, se dedique luego a vivir como si se tratara de un contrato, donde el dar está súper condicionado o depende de la actitud del otro. De cómo esté le doy, si no, no tengo ningún compromiso. O sea, ¿no? Otro punto, otra característica es que los pactos se basan en un amor incondicional. Un amor totalmente incondicional. Por ejemplo, la expresión amor incondicional es la mejor manera de traducir una palabra que aparece en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, que se pronuncia Yesed o Hesed.
así como lo es la palabra ágape en el Nuevo Testamento. El amor incondicional es la característica principal de un pacto matrimonial, pues resulta que en ocasiones hesed, esa palabra en el Antiguo Testamento, se traduce como pacto en ocasiones, ¿no? Pero con más frecuencia se traduce por misericordia, no lástima. Lástima no, por misericordia. Como en Lamentaciones 3, del 22 al 23, que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Podemos tener la seguridad de saber que el Todopoderoso nos ama y que su amor no es inconstante, sino que es constante, es fiel, es firme. Dios ama nuestra relación matrimonial. Dios las ama. No necesitamos suponer cuál será la actitud que tendrá con nosotros el día de mañana, pues sabemos que será la misma que Él tiene hoy. Su amor es el mismo hoy y siempre para tu matrimonio, para tu relación. Su bendición para tu relación es la misma hoy y siempre. Y en el Nuevo Testamento se descubre esa clase de amor de la siguiente manera. En 1 Corintios 13, 4 al 8, dice lo siguiente: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. El amor incondicional del Creador, del Todopoderoso, nos motiva a hacer un pacto con Él. Sabemos que todo corazón, que el Eterno se compromete a hacer lo mejor para nosotros. Por eso podemos entregarle nuestra vida en amor y servicio con total confianza. Entonces, lo mismo sucede en el pacto matrimonial. Inicialmente, el matrimonio, sabiendo que somos amados y que ese amor es mutuo, por lo que podemos comprometernos libremente el uno con el otro de por vida. Entonces, a partir de allí somos responsables de mantener esa actitud de amor durante todo el matrimonio. Entonces, si usted pudo oír esto que acabamos de decir y pensar un poquito en esa parte, se va a dar cuenta que no hablamos de amor como de un sentimiento romántico, como asunto de algo sexual. ¿Sí? Fíjese que de lo que estamos hablando es de un amor mucho más profundo, un amor almático. Desde luego que el amor incondicional tiene algo de emocional, obviamente, ¿verdad? No podemos decir que no contiene emociones, claro que no, porque somos seres que tenemos emociones dadas por Dios, pero desde un principio, con una manera de pensar y actuar en pro del bienestar del cónyuge, desde un principio. El amor incondicional implica tener una opinión muy buena de tu esposo, una opinión muy buena de tu esposa. Es centrarse en las características sanas, en la característica positiva. Todos, a la verdad, descubrimos aspectos del otro que nos parecen negativos y que son negativos. Todos, porque todos tenemos puntos positivos, puntos negativos. Cosas que nos suman, cosas que nos restan. Nadie es perfecto. Entonces, todos descubrimos aspectos del otro que son negativos. Pero el amor incondicional se niega a concentrarse en esos aspectos paupérrimos, en esos aspectos negativos del otro cónyuge. Se niega a concentrarse en eso. Claro, con esto
nosotros no pretendemos tapar el sol con un dedo y pintar estrellitas en el aire, ¿no? Lo que queremos decir no es que debemos cerrar los ojos ante los puntos débiles y ante las faltas. No, no es eso que estamos diciendo. Por el contrario, tenemos que hablar del tema. ¿Sí? Tenemos que sentarnos a hablar, y en especial si a partir de ahí se puede lograr algún cambio. A lo que nos referimos es que el amor incondicional evita hacer demasiado hincapié, evita concentrarse, ¿verdad?, en estos aspectos negativos. Cuando no se tiene en cuenta este principio, se pierde el tacto. Entonces la pareja se acerca al despeñadero de su relación. ¿Por qué? Porque muy poca gente pueden sobreponerse cuando innecesariamente son acusados una y otra vez y condenados por el otro. Tú recibes siempre acusaciones, siempre quejas, siempre machaques, siempre. Entonces, nosotros necesitamos alentar a la otra persona a superarse con el cambio, no a darse por vencido, ¿no? Ahora bien, cuando vemos esto, ¿cómo afecta todo esto a nuestras emociones? Cuando más expreses los rasgos positivos del otro, más esos rasgos van a aflorar, ¿verdad? Van a presentarse, van a dejarse ver. Pero por el contrario, si uno se empeña en remarcar y machacar solo errores y debilidades del otro, los sentimientos negativos van a dominar la pareja, van a dominar la relación. Recuerde que nuestros sentimientos pueden ser afectados por nuestros pensamientos y por nuestras palabras. O sea, nuestras palabras tienen un poder significativo, ¿verdad? No es magia, no es nada de esa cosa. Es que lo que tú hablas, lo que tú piensas y lo que tú sueltas tiene un efecto en el otro. Entonces, el amor que es incondicional, el amor incondicional es definitivamente una elección. Es algo que tú eliges. Porque no todas las parejas se aman incondicionalmente. Si todas las parejas se amaran incondicionalmente, no hubieran divorcios y las estadísticas en el INEGI, ¿verdad?, no estuvieran arrojando más de un 61% de divorcios por año. Así es. Si realmente existiera amor incondicional. Pues no estoy diciendo que no existe amor. Ahora, amor incondicional, no todas las parejas lo tienen. Entonces aquí es donde hacemos hincapié. Amar incondicionalmente es una elección. Por eso, en Efesios 5:25, Pablo insta a los esposos a amar a sus esposas. Pero ojo, en Tito 2:4 hace lo mismo con las esposas, amar a sus esposos. Entonces, él desafió a las mujeres a que aprendieran a amar a sus esposos también. Nosotros somos quienes elegimos, los seres humanos. El esposo, la esposa son quienes eligen la actitud que van a tener para su cónyuge. Yo soy el que debo elegir la actitud que voy a tener para con Erika y viceversa, ¿verdad? Entonces, esto es tanto así que es más una visión positiva del ser que tú amas. Una visión positiva de tu esposa, una visión positiva de tu esposo y un pensamiento en las bondades de la personalidad de tu pareja ayudan definitivamente en la comunicación. Claro. Otro punto que tenemos es que en los pactos los compromisos son permanentes. Eso está interesante. Son permanentes. Miren, nosotros leímos hace un momentito la expresión de Ruth y la vamos a leer nuevamente. Ruth 1 del 16 al 17. Podemos leer las palabras de Ruth en un pacto con Noemi y escuche cómo dice: no insista que te deje o que deje de seguirte, porque tú
porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separará. Se parece al pacto matrimonial, mucho. Al leer estas palabras, nosotros no podemos evitar pensar precisamente en la idea de permanencia. ¿Sí? De hecho, son tan hermosas estas palabras o este texto es tan hermoso que a menudo es utilizado en ceremonias nupciales. Pero es Noemí que se lo dice es Ruth que se lo dice a su suegra Noemí. ¿Sí? Ellos no tenían una relación sexual. Ellos tenían un pacto, un amor afectivo fuerte. O sea, la suegra de Ruth no tenía nada que ofrecerle. Ruth se dispuso a hacer un pacto con ella por amor a ella. ¿Sí? Pero analicemos ahora lo que dijo el Creador en su pacto con Noé, en Génesis 9, 12, 15 y 16. Escuchen, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Es decir, que el pacto que aparece aquí no es un pacto con una persona, como tal vez muchos creen. No es un pacto exclusivo con Noé, es un pacto con la creación. De esta me van a excomulgar, muchos me van a excomulgar, lo siento, pero esa es la realidad. Es un pacto con la creación que hace el Todopoderoso. Dice, nunca más se convertirán las aguas en diluvios para destruir toda la carne, toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todos los seres vivientes en toda carne, de toda carne y que están sobre la tierra. Por último, veamos el pacto de Dios con Abraham en Génesis 17:8. Escuchen esto. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Independientemente cuál sea nuestra visión del Medio Oriente, el restablecimiento en el año 1948 de la nación de Israel como territorio para los descendientes de Abraham definitivamente fue un hecho extraordinario. Señores, esta es una de las confirmaciones. La razón es una sola. Los pactos de Dios son permanentes. Dios lo dijo y así es. La permanencia de los pactos humanos, por ejemplo, o la similitud de los pactos humanos se refleja, por ejemplo, en el pacto de Jonatán con David. Ese pacto tuvo lugar cuando David aún era muy joven y mucho antes de que David fuera proclamado como rey, pero sucede que años más tarde, muchos años después, cuando ya Jonatán había fallecido, un día David, y eso usted lo puede leer en 2 Samuel 9:1, un día David viene y pregunta y dice, ¿hay alguien todavía que haya quedado de la casa de Saúl vivo para que yo muestre bondad por amor a Jonatán? Escuchen esto, o sea, él todavía se acordaba del pacto que había hecho, que Jonatán había hecho con él. Porque recordemos que no fue él que inició no, fue Jonatán que decidió hacer el pacto con David. Entonces, después que David pregunta esto, se descubre que Jonatán tenía un hijo lisiado que aún vivía. Y entonces cuando David se da cuenta de esto, él lo lleva a su propia casa y lo cuidó hasta el fin de sus días. El pacto de David con Jonatán fue permanente y trascendió aún la muerte de Jonatán. ¿Por qué? Porque los pactos son permanentes. Mire, numerosos boleros
aquellos que les gustan, aquellos que nos gusta la música romántica, ¿verdad? Numerosos boleros hablan de amor y de amor eterno. Pues resulta que hace muchos años hubo una época que cuando un joven partía a la guerra, sabía que a su regreso, es decir, unos 4 o 5 años después, sus padres seguirían casados. La frase "hasta que la muerte nos separe", tan común en las ceremonias matrimoniales, es una frase de pacto, no una frase de contrato. El pacto es algo permanente y eso es cuestionable. No se trata de un contrato a 5 o hasta que haya una causa justa para disolverlo. No. El matrimonio es un compromiso destinado a la permanencia. Pero no es raro que algunos se cuestionen, por ejemplo, lo siguiente: ¿debe uno permanecer casado cuando su matrimonio es algo destructivo solo porque la Biblia sostiene el ideal de una relación permanente? Muchos podrían preguntar eso, y la realidad es que es muy sencillo dar una respuesta religiosa a esa pregunta desde una torre de marfil, desde una burbuja de cristal, ¿verdad? Y cuando no eres tú el que está involucrado. Pero es muy difícil, por el contrario, contestar desde la angustia del sufrimiento diario. Así que no hay duda de que el ideal bíblico es que el hombre y la mujer se casen para toda la vida. No hay duda de que ese es el ideal bíblico. No debemos aspirar a menos de ahí. A menos de ahí no debemos aspirar cuando nos acercamos a un altar. Ahora bien, ¿significa eso que una esposa que es abusada físicamente, maltratada y ultrajada por su esposo alcohólico debe permanecer casada con ese hombre hasta que la muerte los separe? Usted pregúntese. Sí, hasta que la muerte la separe, porque la va a matar. ¿Sí? Entonces, otro punto, los pactos, porque esto también hay que llevarlo al plano racional, al sentido de vida, al sentido de cuidado. ¿Sí? Los pactos requieren confrontación y perdón. Si nosotros analizamos uno a uno los pactos de Dios con Israel a lo largo de todo el Antiguo Testamento, como por ejemplo el primero con Noé, ¿ah? Génesis 9, el segundo con Abraham, Génesis 17, el tercero con Moisés, Éxodo 19, el cuarto con Josué, Josué 24, el quinto con David, segunda de Samuel 7, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ver que algunos casos Israel no mantuvo su compromiso del pacto con Dios. No lo mantuvo. Aun si hiciéramos una lectura superficial del Antiguo Testamento, así por encimita, nos vamos a asombrar de las numerosas caídas de Israel y las faltas. Pero ¿Dios los abandonaba? No. Ahora, ¿Dios pasaba por alto sus rebeldías? Tampoco. Entonces, Dios siempre confrontaba a Israel en sus errores, pero de igual modo siempre buscaba, dispuesto todo el tiempo, a perdonar a Israel. Entonces, estas dos respuestas, confrontaciones y perdón, son esenciales en un pacto matrimonial. La confrontación es hacer a la persona responsable de sus actos, y el perdón es la disposición de levantar esa barrera y continuar con la relación de amor y crecimiento mutuo.
Este principio se resume, por ejemplo, en el Salmo 89, del 30 al 37. Escuchen cómo dice: si dejaren sus hijos mi ley, y yo anduviese y no anduviesen en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, dice el Creador, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, wow, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Es el pacto que hace Dios con David, que Dios decide hacer con David. Entonces, las respuestas del Creador ante las faltas de nosotros los humanos siempre han sido la confrontación y la disposición a perdonarnos. Siempre. Nuestras fallas no hacen que Dios cancele su pacto, sino que por el contrario, eso no significa que Dios considere que las fallas sean de poca importancia. No es eso lo que quiere decir. La cruz de Cristo es la declaración perpetua que Dios hace del precio de su perdón. Tiene un costo. De todos modos, si el Creador no hubiera proporcionado esa alternativa para el errar humano, para las fallas de nosotros los humanos, habría sido imposible hacer un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque fallamos. Y esto es muy claro en las relaciones humanas, porque se presenta exactamente el mismo panorama. Porque como nadie es perfecto, todos en alguna oportunidad le fallamos o le hemos fallado a alguien. Y dejamos de cumplir el pacto que acordamos, porque no somos perfectos. Entonces, el único que cumple un pacto a la perfección, ya usted sabe quién es. Sin embargo, esa falta no necesita la cancelación del pacto, sino la confrontación y el perdón. Entonces, queremos aclarar aquí que pasar por alto las faltas del cónyuge, ojo, pasar por alto las faltas del cónyuge no es el camino al crecimiento del matrimonio, para que no se malinterprete. La expresión que algunos dicen de que hay que aguantarse no es una expresión que tenga cabida dentro del pacto matrimonial. En un contrato sí. En un contrato sí, pero en un pacto matrimonial no. Entonces, quien esté comprometido con el pacto matrimonial dirá: te amo demasiado como para no decir nada cuando veo que has quebrantado nuestro pacto. O sea, tú hablas y expresas a tu cónyuge cuando hay alguna falta, una falla, pero es porque le amas. Hay que hablarlo. Es porque le amas. Entonces, el manifestar un espíritu de perdón es tan importante como la disposición de confrontar. Y a algunas personas les cuesta perdonar también. A algunas personas nos cuesta perdonar, pero se trata de personas sumamente autoexigentes. Estamos hablando de personas que se imponen un estándar muy alto, y tienden a ser perfeccionistas. Entonces, como esperan tanto de ellos mismos, exigen lo mismo del otro. Entonces, estas personas necesitan comprender que el perdón forma parte de todo pacto matrimonial. No se vaya a creer en la mente, no, que a mí pues no hay que perdonarme porque pues sí estamos bien. Todos fallamos. Entonces, no es un sentimiento esto, sino una promesa.
No es un sentimiento, es una promesa, es un pacto. El perdón es la promesa de que jamás volveré a mencionar o causar o acusar al otro de tal o cual forma. De la misma manera que Dios renovó y cumplió su pacto con diferentes personas de distintas generaciones a lo largo de todas las escrituras, así es con nosotros. ¿Sí? Entonces nuestro pacto matrimonial también debe renovarse y aplicarse con el paso de los años. Por ejemplo, ¿qué prometió usted hace años o hace meses o no sé, hace días ante el altar? ¿Qué prometiste? Quizás convenga recordar aquella ceremonia. ¿Ah? Ahora bien, ¿qué promesa con el tiempo luego se añadieron al correr de los años? Tal vez haya que refrescar esas promesas. Es muy probable que ambos descubran que han estado considerando su matrimonio más como un contrato que como un pacto. Entonces aquí es de repensar, ¿no? Así es. Aquí es de repensar, porque tu relación, mi relación, debe ser un pacto, no un simple contrato. Yo sé que tú firmas un contrato y que pones tu rúbrica y todo lo que tú quieras, pero entre ustedes debe haber, entre nosotros debe haber un pacto matrimonial. Un tiempo para recapacitar el por qué las cosas están pasando, ¿no? De tal a tal forma, un tiempo para sobrevaluar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. ¿Estamos cumpliendo lo que prometimos o ya pasó, se nos olvidó? O sea, hay que empezar a tener ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de intimidad para poder plantear lo que está pasando. Así es. Y el tipo de intimidad que Dios planeó para el matrimonio solo se logra cuando uno hace un pacto con su cónyuge. Así es. Y pues nada, hemos terminado este tema, ¿verdad? Características de un pacto. Y nosotros esperamos de todo corazón que sea de bendición para tu matrimonio. Si tú sabes que a alguien le puede servir, dale compartir. Queremos que otra gente sea bendecida. Y les recordamos que este domingo tenemos nuestro servicio a las 10 de la mañana aquí en la Quinta Cerrada de Bosques de Puebla, Manzana 7, Lote 7, Departamento 2. Así es, y así mismo todos los martes a partir de las 7 de la noche, la Quinta Cerrada de Bosques de Puebla, Manzana 7, Lote 7, número 2. Usted puede venir si necesita consejería matrimonial, consejería prematrimonial, consejería de pareja. Si necesita asesoría, puede venir y con mucho gusto estamos dispuestos a atenderle, a prestarle la atención necesaria. La verdad, sabemos, creemos en que la restauración de la familia comienza en los matrimonios. Definitivamente. Bueno, pues que descansen, buenas noches, ha sido un placer estar este viernes con cada uno de ustedes. Reciba lo mejor, descanse, bye bye.